Roland Barthes por Joel Hernández. Roland Barthes fue un crítico literario, sociólogo y filósofo francés, nacido en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915. Vivió en Bayona hasta 1924, cuando se trasladó a París. Estudió en Liceo Louis Le Grand, se licenció en lenguas clásicas en la Sorbona en 1939 y más tarde en gramática y filosofía, debido a que en 1934 le diagnosticaron tuberculosis, que lo mantiene ingresado en diversos sanatorios durante más de 10 años. Fundó el Groupe de Théâtre Antique en París. En 1946 comenzó a colaborar con Combat, una revista de izquierda, y sus artículos se recopilaron en el libro El Gran Cero de la Escritura. A partir de 1948 fue profesor de las universidades de Bucarest y Alejandría. Trabajó como investigador en lexicología y sociología en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París. En 1962 fue nombrado director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones, e impartió clases de semiótica. Finalmente fue nombrado profesor de semiología literaria del Collège de France en 1976. Murió en París el 23 de marzo de 1980, víctima de un accidente de automóvil cerca de Sorbona. Sus aportes hacen posible el desarrollo de lo que Saussure funda con sus cursos de lingüística. Retoma muchas de sus tesis para hacer de la semiología una ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Hace el estudio del signo, así como de la significación, un problema central en las ciencias sociales. También se centra en la nueva crítica. Funda una simbolística, así como una diaforología y una astrología. Barthes hace de la semiótica una ciencia, cuyo interés no solo son los objetos, sino los discursos que de ellos se elaboran, así como el lenguaje y los signos que están en el lugar de los objetos en esta ciencia. Los signos son por sus relaciones dinámicas. Una de las líneas más importantes de la semiótica es la semiología estructuralista, siendo Barthes uno de los cultivadores de esta, desarrollándola y dándole sistematicidad. Barthes desarrolla una semiología que fuera del estudio del signo en general, más allá de la lingüística. Él estudia el significado y cómo se hace tangible o significativo. Lo cotidiano, como los seres humanos hacen significante lo insignificante. Es por ello que estudia lo no dicho o lo que queda implícito. Establece que la semiología tiene por objeto el estudio de todos los sistemas de signos, concluyendo que el lenguaje no es más que un subconjunto de signos. De igual manera, se precisa y existe una dependencia de la semiología respecto a la lingüística. Barthes se refiere a que la lingüística está destinada a ser absorbida por una translingüística, colocando a la semiología como una parte de la lingüística. En Mitologías concibe a la semiología como un método para el análisis de la ideología. Es en este marco donde define la categoría de mito como habla de la cultura, reinstrumentalizando el modelo de Saussure. Es en este marco donde define la categoría de mito como habla de la cultura, reinstrumentalizando el modelo de Saussure. Por lo tanto, el mito equivale al habla, entonces la cultura ocupará el lugar de la lengua en el sistema semiológico. El mito entonces puede leerse como la materialización de la cultura y como el objeto de estudio de la ideología. A partir de las nociones de significante y significado, Barthes ubica saberes e historias existentes de la cultura en algún momento de sus diseños. El sentido pasaría a ser aquella noción que sintetiza esos saberes o historias constituidas. El concepto sería la construcción de otros saberes e historias sobre la base de la idea principal, mientras que la significación correspondería al mito, aquello que finalmente consumimos y naturalizamos de la cultura. Barthes describe la operación del mito: significación, motivación, naturalización,
Despolitización, ultrasignificación. Según Barthes, es la semiología lo que se incluye en la lingüística y no en la inversa como lo planteaba el mismo Saussure. La semiología se ocupará entonces de las grandes unidades de discurso que la lingüística no puede abordar. El aporte de Roland es incluir el estudio de los signos la semiología. Esta disciplina entiende que los seres humanos se comunican no solamente a través de los signos lingüísticos, sino también de otros elementos culturales tales como la ropa, el peinado, los gestos, las imágenes, las formas y los colores, a fin de convencernos unos a otros respecto a las emociones, valores e imágenes que deseamos transmitir. Sus obras, el grado cero de la escritura, analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de la lengua, estilo y escritura. Michelet, por el mismo, hizo una reconstrucción crítica de la figura del historiador J. Michelet. Mitologías. Recopilación de 53 artículos publicados inicialmente en la revista Les Lettres Nouvelles. Ensayos críticos. Conformación crítica del estructuralismo, la problemática del significado de la obra literaria. Elementos de semiología. Bases de una teoría de los signos intentando situar la ciencia de los signos dentro del campo de la lingüística. Sistema de la moda. En Crítica y Verdad. Defendió las razones de la nueva crítica frente al criterio tradicionalista de Raymond Picard. El placer del texto. Se plantean problemas fundamentales frente a una concepción que reduce la literatura y los textos literarios a pura retórica. Roland Barthes, por Roland Barthes, adoptó una actitud crítica frente a sus propias posiciones cientifistas de la etapa semiótica. Fragmentos de un discurso amoroso. Ensayo novela en el que a través de fragmentos, alusiones y citas, Barthes reflexiona sobre la soledad extrema de un discurso imposible. La cámara lúcida, obvio y lo obstuso. Toda la información fue sacada de semióticos-ucc.blogspot.com.